Matemáticas, tercer grado. Bienvenidos a la sesión 3, razones interesantes e importantes. Vamos a continuar, esta es la secuencia 16, razones trigonométricas 2. Punto 1. Individual, lean y comenten la siguiente información. En la sesión anterior calcularon estos cocientes. Se los manejaba como, la función seno lo maneja como cociente 1. ¿Por qué seno? Porque es dividir cateto opuesto sobre hipotenusa. En el cociente 2 es la función coseno, es dividir cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente la manejan como el coseno 3, al dividir el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estos cocientes reciben el nombre de razones trigonométricas y cada uno tiene un nombre especial. Aquí vienen sus nombres, es lo que les mencionaba. Antes lo conocemos en otros libros como funciones trigonométricas, pero ahora ya son razones trigonométricas. Y aquí lo manejan razón, y se refiere a razones trigonométricas. Si consideramos el ángulo P, ¿dónde está el ángulo P? Acá. En el triángulo de la derecha tenemos que, para este ángulo es el único marcado. Obvio, con este ángulo R no vamos a poder trabajar, pero sí se puede con este. Pero nos referimos al ángulo P, que su cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto aquí está sobre la hipotenusa. Entonces, a esta división, al dividir cateto opuesto sobre hipotenusa, significa que se va a utilizar la función seno. Y como nos referimos al ángulo P, pues aquí está marcado. Seno del ángulo P es igual a dividir cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y lo mismo para lo siguiente. La razón trigonométrica, cateto adyacente sobre hipotenusa, pues es igual a... Esto quiere decir que es el coseno del ángulo P. Y esto se simboliza de la siguiente manera. Coseno del ángulo P es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y lo mismo con la tangente. La razón trigonométrica es dividir cateto opuesto sobre cateto adyacente. Su nombre es tangente del ángulo P y se simboliza de la siguiente manera. Tangente del ángulo P es igual a dividir cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto ya se comentó. Repito, esta simbología se la tienen que aprender. Hay más, pero en secundaria solamente vamos a manejar estas tres. Y nos vamos con lo que ya son las actividades. Aquí, punto 2. Con base en la información anterior, midan lo que consideren necesario y calculen lo que se pide. Aquí, ahora sí, nos vamos a ir sobre medidas reales de los triángulos. Van a medir con su regla cuánto miden los catetos adyacentes y la hipotenusa. Incluso hasta pueden hacerlo con un ángulo. En mi ejemplo yo proyecté una línea de este lado y una línea de este lado para medir este ángulo. ¿Por qué este ángulo? Porque me lo está pidiendo aquí. El ángulo S se refiere a la figura, al triángulo rosa. El ángulo C está en el triángulo verde, aquí está, y el ángulo G, que está aquí en el triángulo azul. Perfecto, pero esto se refiere a un ángulo y solamente al triángulo rosa. ¿Cómo lo vamos a abordar? Me está pidiendo el seno del ángulo S. Acá lo tengo. Esto es dividir cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya tengo cuánto mide el cateto opuesto, 1.2 sobre la medida de la hipotenusa, 2.8. Efectúo la división, esto es igual a 0.42. En sus calculadoras de ustedes, en su calculadora científica, le van a poner la función inverso, seno y luego el signo igual, y les va a dar la medida del ángulo, 25.37.
Yo nada más tomé con mi transportador, tomo mi transportador y aproximadamente 26 grados, ¿no? Pero aquí me está dando una medida un poco más exacta. Luego, no me compete enseñarles cómo sacar grados, minutos y segundos de su calculadora. Pero si lo quieren hacer, nuevamente, inverso. Y hay una tecla que tiene grados, minutos y segundos. Unas comillas ahí arriba. Bueno, pero así obtienen un ángulo más. Es el ángulo más exacto. Pero no nos toca ahorita. Coseno de el ángulo S. Coseno es dividir cateto adyacente sobre hipotenusa. Mi cateto adyacente del ángulo S es 2.5. Tengo 2.5 sobre hipotenusa 2.8. Efectúo la división, inverso seno, y van a poner aquí igual y cuánto les da de este ángulo. Y lo mismo para la tangente del ángulo S. Tangente es dividir cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces va a ser 1.2 sobre 2.5. 2.5. Esto es igual a 0.48. Lo mismo inverso tangente. Y les va a dar igual a un aproximado a los 25 grados, puntos y decimales. ¿Por qué no coinciden? Porque va a variar muy poquito, porque nuestra calculadora científica trabaja el sistema binario. Y bueno, si lo hacemos aquí en digital nos va a dar un poquito más exacto. Bueno, esa es otra cosa también. Van a completar estas actividades del ángulo C y del ángulo G con el mismo procedimiento, utilizando ustedes su calculadora. Van a trazar lo siguiente en 3. En un triángulo rectángulo identificado como el triángulo se llama MNP. Se sabe que el ángulo recto está en el vértice N. Ahí no hay problema, es como si fuera este triángulo. Aquí se va a llamar N. Y que el cateto NP, un cateto puede ser este cateto o el otro cateto, mide 6 centímetros. Supongamos que es este segmento, mide 6. Y que el seno de M, si esto fuera M, acá se llama M, es igual a 3/5 o... veamos aquí, no vean a esto, porque si fuera seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero entonces la hipotenusa no puede ser menor que un cateto. Entonces estas no son las medidas del triángulo. Este podría interpretarse como cateto opuesto, repito, e hipotenusa, pero no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí se está refiriendo al ángulo. ¿Qué van a hacer en su calculadora? Efectúan la división. 3 entre 5 les va a dar 0.6, inverso seno les va a dar 36.86. Eso es lo que mide el ángulo M. Y contestan lo que se pide. Diseñen en su cuaderno un esquema del problema. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Es la pregunta. Van a hacer las demás operaciones. Hoy guíense de las tablas anteriores que hemos contestado, para que puedan llegar a este resultado. Punto 4. Compare sus respuestas con otros compañeros del grupo. Si en la actividad 2 no llegaron los resultados iguales, pero si muy aproximados, comenten a qué se debe esto. Esto es la actividad 2. Y viene un análisis de las pirámides. Punto 5. En grupo reflexionen acerca de por qué el seket que usaban los egipcios se refiere a la tangente de un ángulo y cómo es que con el uso de esta medida lograban que la inclinación siempre fuera la misma en las paredes laterales de las pirámides. ¿Consideran que la tangente del ángulo de la pirámide de Azur es mayor o menor que la de Keops? Argumenten su respuesta. En este espacio practiquen el cálculo. No tenemos este recurso informático, así que pues hasta aquí llegamos. Éxito, suerte, saludos, dejen un comentario ahí.